Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Me presento, mi nombre es Gabriela Cóceres y seré la encargada de guiarlos en esta tarde a través de nuestro viaje por el mundo digital. Estamos preparados para recibir a 3 expertos en distintos temas, todos ellos ideales para este espacio de trabajo evolucionado. En la parte de abajo de su pantalla tienen un botón de preguntas y respuestas. Recuerden ir escribiendo ahí sus preguntas a medida que van surgiendo y al final vamos a tener una sesión de 10 minutos en la cual nuestros expertos responderán a algunas de sus dudas. Ahora sí, todo esto, comencemos dándole la bienvenida al primero de ellos, experto en todo lo referente a seguridad en el entorno digital. Queda con ustedes Ignacio Sotelo. Buenas tardes a todos. Es un placer, como siempre, estar participando en este tipo de eventos. Hoy en esta nueva normalidad he participado en algunos eventos con HP y la verdad es que es siempre un placer saludarlos y sobre todo pues platicar acerca de las experiencias que tenemos, a lo mejor desde una visión exterior, como una tercera parte de ver de todo lo que está sucediendo en las diferentes empresas, en los sectores empresariales, acerca de pues, lo que ahora ya llamamos la nueva normalidad, ¿no? Estamos hablando de que ahora ya es más sencillo, no sé si a ustedes les ha pasado, decir, oye, vamos a reunirnos o te hago una llamada telefónica, no, mejor mándame un meeting. Y bueno, ese tipo de cosas como que ya casi un año de que iniciamos esta situación de la pandemia, y hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido que echar a andar herramientas digitales, pero obviamente todo esto nos ha llevado a tener una situación de seguridad. Hablemos sobre los términos de ciberseguridad, los términos de seguridad de la información, que en muchas ocasiones, a lo mejor en ciertos sectores o ciertas personas, pues no pueden visualizar la diferencia entre lo que es la ciberseguridad y seguridad de la información. Vamos a tratar de ahondar un poquito en este tema, pero sobre todo vamos a ver las situaciones a las que nos hemos enfrentado durante este año, lo que hemos aprendido, pero en realidad, ¿qué ha cambiado y qué es lo que vamos a hacer a partir del inicio de este año? Y desafortunadamente, pues pareciera que esto pudiera extenderse, alargarse durante cierto periodo de tiempo en el cual pues vamos a tener que estar siempre alerta, siempre viendo cómo podemos adaptar tanto la parte de tecnologías de la información, entregar tanto a la parte interna, a nuestros colaboradores, a toda la empresa para que siga operando, seguir conservando la operación de las organizaciones, pero sobre todo lo que más nos atañe a nosotros es la parte de la seguridad. Si una empresa se ve dañada por algún incidente de seguridad, pues tenemos un grave problema, porque ahora no solamente nos va a afectar la pandemia o lo que está sucediendo actualmente, sino además un ataque a las instalaciones, un ataque a las operaciones, un ataque, una brecha de datos, un problema relacionado con dejar de operar a estas alturas, realmente para algunas empresas sería un tema completamente irreversible, ¿no? En algunos casos. Entonces, bien, pues vamos a comenzar hablando acerca de lo qué es lo que ha cambiado a partir del año pasado y cómo hemos arrancado este año. La manera de trabajar de las organizaciones nos ha afectado de manera radical. De hecho, las empresas seguimos operando en home office, muchas de las organizaciones, algunas parcialmente, pero en realidad ahora todos esos cambios han facilitado en algunas situaciones la adopción de la digitalización, la adopción de nuevas tecnologías, la manera de cómo resolvemos los problemas, pero hemos identificado pues cosas que han cambiado, ¿no? Lo vemos aquí en la pantalla, el estilo de trabajo ya no es el mismo, ha cambiado completamente, como les mencionaba al principio. Ahora es más sencillo decir, oye, envíame un meeting, envíame un Teams, envíame un Zoom, a hacer una llamada telefónica, ¿no? Dicen, oye, a lo mejor no quiero exponer tanto mi número telefónico,
tengo mi número de la empresa, pero no tengo las suficientes herramientas a lo mejor para poder tener una llamada a través de mi extensión telefónica. Y ahora se ha vuelto tan común hacer una presencia virtual y resolver problemas. La verdad es que ahora también hemos tenido este nuevo estilo de trabajo. Nos hemos dado cuenta que en una reunión de 1 o 2 horas que lo hacemos virtualmente, resolvemos problemas mucho más rápido que antes hacíamos trasladarnos a un lugar, trasladarnos con un cliente, trasladarnos con alguna empresa con la que estamos colaborando, y a veces era todo un día, ¿no? Invertirle para poder resolver alguna situación, y ahora es mucho más rápido. Además, como que al paso de todo este tiempo se nos hace como que entre más rápido terminemos la reunión y resolvamos el problema, pues es más factible para nosotros, para esa situación también que estamos viviendo. Ese estilo de trabajo también va acompañado con la seguridad de los empleados. Este tema en particular, la seguridad de los empleados va enfocado al punto de vista que nosotros vemos, ¿no? La parte de la seguridad de la información, pero obviamente también la seguridad de los empleados para tenerlos trabajando en su casa, no exponerlos a este tema de la pandemia, pero también obviamente ha sido un reto para todos los que nos dedicamos a la seguridad, y donde en las organizaciones no existe un personaje que se dedique exclusivamente a la seguridad. Los directores, los gerentes, todas esas personas que se dedican a que las operaciones de las infraestructuras sigan operando, pues adquieren esa responsabilidad. Ya hemos dejado atrás un poquito lo de voy a hacer una capacitación a mis usuarios, les voy a enseñar lo que es un phishing, lo que es ingeniería social. Creo que hemos aprendido en esta contingencia sanitaria que a veces no es suficiente capacitar a la gente, ¿no? Tenemos que formarlas, tenemos que asegurarnos que realmente la gente está aprendiendo de este tipo de situaciones y dejar atrás todas aquellas primeras prácticas que eran, yo podría decir que es a lo mejor en un tema de aprendizaje de primaria, ¿no? O sea, mira, tienes que tener una contraseña fuerte, etcétera. Todo lo que hemos escuchado en las capacitaciones ahora ya se vuelve como algo cotidiano. Ya nosotros como encargados de seguridad tenemos que tener la certeza que realmente nuestros usuarios están actuando con seguridad. ¿Por qué? Porque ahora no solamente van a exponer su propia seguridad, sus propios datos, ¿no? Sino además van a exponer podrían llegar a exponer la información de nuestras organizaciones. Entonces, esa seguridad en los empleados se vuelve todavía más, un reto todavía más importante a partir del año anterior, y este año pues obviamente adquiere mucho mayor responsabilidad porque pues podemos seguir operando quizá, yo espero que no, todavía este año, ¿no? Pudiéramos estar operando parcialmente y la seguridad va a tener que ir creciendo porque los vectores de ataque pues van también cambiando y se van volviendo tan eficientes como nosotros deberíamos de volvernos eficientes también en cuidar la infraestructura de nuestras organizaciones. Otra manera en cómo ha cambiado la situación es el flujo de dinero. Hemos estado viendo en redes sociales, en noticias, en portales especializados, cómo se ha dado el problema, si bien a la parte hablando de flujo de dinero en las empresas, es un problema también ya financiero, la crisis que están atravesando algunas organizaciones, pues eso también conlleva a las extorsiones, a los fraudes que están sucediendo a los empleados que ahora, o las personas que trabajamos en casa, que todo lo tenemos que hacer a lo mejor a través de nuestra banca electrónica, y con ello pues nos estamos encontrando con un montón de tipos de fraudes, ¿no? Aparte de que obviamente las personas que llegan a quedarse sin empleo por esta misma pandemia, pues el problema del flujo del dinero es un tema no solamente a nivel personal, sino a nivel empresarial. Es algo que en muchas industrias está afectando, sigue afectando, organizaciones desaparecen, y bueno, aparte, obviamente la parte de la seguridad, pues aprovecha, ¿no? Los grupos criminales, las personas que se dedican a obtener dinero tanto en la vida real como en la vida digital, pues obviamente son oportunidades de oro para poder atacar a las organizaciones. Otra de las maneras como ha cambiado nuestra forma de hacer, nuestra forma de trabajar, pues ha sido el rendimiento de ventas. En realidad las organizaciones, nosotros como
como parte estratégica de la organización, como parte de seguridad, tenemos que garantizar ahora que las nuevas maneras de vender, las nuevas maneras de volvernos a posicionar en el mercado, en algunos casos, algunas marcas renacer con nuevos conceptos. Hemos visto que empiezan a aparecer, por ejemplo, nuevas empresas de paquetería, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a ver ciertas marcas de paquetería y hoy, no sé si les ha sucedido en los lugares, empiezan a aparecer unas marcas que antes no habíamos visto. Entonces, esa nueva manera de hacer negocios está cambiando, la manera de operar de los alimentos, simplemente toda la explosión que ha habido de alimentos a casa, de todos los servicios que se pueden ofrecer a casa, pues también se ha visto y cómo es nuestro reto también como encargados de tecnología y como encargados de la seguridad, pues hacer todo lo necesario para que toda esa gestión y toda esa operación pues no afecte a la mejor a ese giro que hemos dado para nuevamente posicionar la parte de las ventas. Otra manera en cómo ha cambiado esto es la afectación en la cadena de suministro. En realidad, antes nosotros teníamos operando todos nuestros procesos, todos los procedimientos que teníamos internamente en las organizaciones, y ahora resulta que de un día para otro, de unas semanas o de meses, hemos tenido que cambiar completamente. Hay muchas industrias, hay muchos sectores que han dejado de producir, ¿no? En algunos casos, que las empresas completamente necesitan, no necesariamente de la tecnología, sino de insumos, de materiales, pues también esto se ha venido modificando y afectando a cómo operan las organizaciones. Pero, sobre todo en el caso de nosotros, la seguridad de la información ha sido un cambio abismal en esta nueva forma de trabajar. Yo no sé, ustedes, las personas que estamos ahorita aquí en esta reunión, ¿cuántos incidentes de seguridad no hemos tenido? Hemos aprendido de esta situación de la pandemia. Seguimos pensando que la seguridad no es importante. Seguimos pensando que no debemos de tomar a lo mejor presupuesto, que no debemos de empujar como partes gerenciales, como partes directivas, empujar la seguridad de las organizaciones después de ver lo que ha sucedido, ¿no? Después de ver cómo empresas colapsan porque no habían tenido un sistema, no habían tenido una estrategia, no habían tenido un plan, primero de adopción de tecnologías para poder operar de cualquier manera y obviamente la adopción de la seguridad de la información para poder garantizar que operes como operes, la empresa debe de seguir vendiendo, la empresa debe seguir operando y obviamente los responsables de seguridad tenemos la responsabilidad de garantizar a la empresa que nos contrata, a la empresa a la que prestamos los servicios, que cualquier manera que gire, cualquier manera que haga los cambios en nuestra organización, nosotros debemos de visualizar cómo podemos protegerlo y no podemos tardar un mes, 2 meses. Tenemos que hacerlo de manera inmediata, ¿no? Tenemos que ser demasiado resilientes, que es la palabra que se ha venido manejando desde hace algunos años, y justo hoy esa es la prueba de fuego para muchas organizaciones. Pero vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Aquí tenemos un mapa que en algunos casos la gente se sorprende y dicen, oye, ¿cómo puede ser que existan tantos ataques a nivel mundial? Y seguramente porque pues por la pandemia esto se ha incrementado, pero no, en realidad nosotros que estamos aquí, que sabemos de seguridad, sabemos que este escenario que vemos aquí en la pantalla es un escenario cotidiano. Siempre necesitamos estar viendo cómo protegemos, cómo unificamos, cómo debemos de tener planeación, estrategias para poder atender no la seguridad tradicional. Hay muchas organizaciones en las que nosotros nos hemos topado que piensan que la seguridad sigue siendo tradicional como antes, ¿no? Y tradicional, yo estoy hablando de que tengan lo que le llaman comúnmente un antivirus. Cuando una persona dice, oye, necesito un antivirus, bueno, ya ni siquiera está en la jugada, ¿no? Los antivirus, hoy si ya no tienes un EDR, por ejemplo, una protección mucho más sofisticada al endpoint, pues los antivirus ni siquiera, ya los virus son parte de un pasado glorioso cuando nos teníamos que pelear contra esos virus, inclusive curiosos y chistosos, ¿no? Hoy los retos, ese cambio de paradigma que o que debemos de tener en el cambio de la seguridad, afectan esas estadísticas que marcan a las pymes o a las empresas
que no tienen o que no han tenido la visión de poder implementar un esquema general de seguridad, pues eso es lo que está afectando principalmente también a las organizaciones. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Eventos como esto, ¿no? Nos hemos encontrado hace algunos meses, platicábamos, hacíamos una plática respecto a esta situación y ha cambiado en un par de meses los ataques que se han suscitado. Banjico, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, toda la información estaba propuesta en el mercado negro para la venta en el caso de que no se pagara el rescate por esa información. El caso de la Secretaría de la Función Pública, igual, misma situación. En el caso del gobierno federal, el Banco del Bienestar, pues también tuvo que cerrar operaciones por la parte de la seguridad. Pero no solamente hablemos de la parte de México, ¿no? Veamos que durante el 2020 y hoy inicios del 2021, todas las brechas de seguridad que nosotros hemos visto a nivel internacional, pareciera que fuera un juego, pareciera que fuera algo que no pudiera suceder. Pero cuando nos encontramos con temas como SolarWinds, como estos líderes de tecnología de seguridad con productos que parecieran que son infalibles, pues han tenido problemas, han tenido brechas de seguridad muy importantes. En el caso de SolarWinds ha sido un parteaguas, creo, y así como hace 2 años fue el tema del SPEI en México, creo que SolarWinds ha sido uno de los temas más importantes en cuestión de la seguridad pues en soluciones de la naturaleza que tiene esta fábrica, ¿no? Entonces, otro evento que hubo que a mí me sorprendió bastante, pues fue que Bill Gates, ¿no?, a través de su fundación haya tenido una brecha de seguridad donde se expusieron cantidad de información de esa asociación, de esa fundación en la que tiene Bill Gates y su esposa, y eso pone, pues digo, no porque sea infalible y sea una persona que pues ha sido un referente a nivel histórico, a nivel mundial en la parte de tecnología, pero son situaciones que sorprenden en el sentido de qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, qué es lo que ha estado pasando con la seguridad, y personalidades de este tamaño, de esta altura, pues que sean también sujetos a este tipo de ataques. Obviamente es un resumen de lo que ha sucedido a nivel mundial. Si analizamos todos los casos que hemos visto en el 2020, y obviamente si vemos históricamente en los años anteriores, pues la verdad es que los ataques no cesan, ¿no? Este año no ha sido la excepción, y yo creo que este año va a ser todavía más problemático. El anuncio que se hizo hace un par de días acerca de WhatsApp sobre los cambios de privacidad y confidencialidad, pues también es un tema que las organizaciones deben de voltear a ver qué es lo que están pasando, dónde están compartiendo la información y qué tanto el riesgo representa que sus empleados, que los colaboradores estén compartiendo información en ahora servicios que ya lo sabíamos de antemano, que había vigilancia, que había compartición, que había recolección de datos, pero ahora ya que se ha legalizado, habrá que ver cómo puede afectar o cómo va a afectar a las organizaciones este tipo de situaciones. Todo esto nos ha llevado a nuestro BCP, nuestro DRP. Nosotros ya deberíamos de tenerlo, a lo mejor en algunos años anteriores, un BCP y un DRP eran como, en algún momento lo realizaré, en algún momento estará en mi plan estratégico, pero hoy se ha vuelto la organización o la empresa que fue sorprendida por el COVID y no tenía, o al menos un antecedente o algún plan incipiente de un BCP o un DRP, pues ha sido situaciones de las empresas que han desaparecido, ¿no? O sea, que han tenido grandes problemas de seguridad. Y este tema, toda una gestión de seguridad de la información, incluyendo el BCP y el DRP, ya debe de ser algo que no es opcional, ¿no? Sea como sea, los recursos que se tengan que implementar, lo que le permita a la organización invertir financieramente, una empresa que no tenga estos planes tiene problemas, ¿no? Y va a tenerlos si esto vuelve a suceder, a lo mejor bajo otro esquema, bajo otro tipo de riesgos, bajo otro tipo de situaciones que pongan en peligro las empresas mexicanas y empresas a nivel internacional.
Obviamente los pilares que nosotros conocemos en la seguridad, que es la protección, la detección y la respuesta, son temas que nosotros ya deberíamos de tener, al igual que el tema del BCP y del DRP, completamente dominados, ¿no? Completamente hechos ya como parte del ADN de cada organización. Así como hemos migrado de tecnologías, como hemos migrado de adopción para solucionar problemas de operación o inclusive para ser más eficientes y generar más ingresos a lo mejor en nuestras organizaciones, en la parte de seguridad, estos tres pilares, bajo cualquier sistema, bajo cualquier estándar, nosotros ya los deberemos de tener como una constante. Obviamente, yo quisiera pensar que todos los que estamos en esta reunión ya deberíamos estar pensando, o ya deberíamos haber adoptado, inclusive ya como un día a día, tener implementados estos temas que estamos viendo aquí en la pantalla. Los principales es la parte del cumplimiento, pero no un cumplimiento que esté obligado a lo mejor por alguna entidad bancaria, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que obliga a esas entidades bancarias a cumplir a un PCI, a la adopción a lo mejor de manera directa, implementar un sistema de gestión de seguridad de la información basado en 27001, sino ese cumplimiento que nosotros debemos de tener como una visión empresarial, esa visión que nosotros debemos de dar como parte plus o como parte complementaria y hoy como parte completamente necesaria a nuestras organizaciones y como encargados. Si sí tenemos un puesto como CISO o como cualquier otra categoría de encargados de seguridad de información, pues también debemos de tener, o si somos encargados o directores o gerentes de tecnologías de la información con la responsabilidad de seguridad de la información, deberíamos de tener presentes que necesitamos ya tener un cumplimiento maduro o en proceso de madurez, en protección de la información, en gobierno de la información, en control de accesos. Estoy hablando de los principales elementos con los cuales nosotros nos encontramos en muchas organizaciones que carecen prácticamente de ello. Gestión de dispositivos también, protección contra amenazas. ¿Qué estamos haciendo contra esa protección de amenazas que cada vez son más vectorizadas? Los spear phishing, en alguna ocasión me decían, oye, el phishing ya es cosa del pasado. No, por supuesto que no. Ahora el phishing no solamente tiene un vector de ataque que antes era solamente el correo electrónico. Hoy tenemos un montón de medios, desde la eficiente llamada, una llamada telefónica, esas amenazas que no solamente son digitales, son amenazas de humanos, gentes que están coludidas, gentes que extorsionan, gentes que hacen algún tipo de fraude. Pues todos esos tipos de amenazas, si nosotros nos enfocamos solamente a ver qué es un malware o qué es un ransomware, las amenazas son de otra naturaleza. Los riesgos que están acechando a nuestras organizaciones, esas amenazas son de muchas diversidades. Sin embargo, nosotros deberíamos, como les comento, tener pues ya muy maduro la protección contra amenazas, el descubrimiento y la respuesta. A esto me refiero con poder descubrir de manera inmediata, de manera prematura, cuando estamos siendo nuestra organización sujetos de un ataque. Descubrirlo y tener la respuesta inmediata, contener, seguir la operación, porque no necesariamente el contener o el tener una respuesta, nosotros necesitamos también una implementación de continuidad en el negocio cuando estamos teniendo un problema de seguridad, ¿no? Lo debemos de tener ya como nuestro plan estratégico de seguridad. Otro de los puntos es el manejo y control de riesgos internos. Cuando me refiero a los riesgos internos es poder identificar, a veces también las organizaciones dicen, yo ya he identificado mis riesgos y sobre esos voy a trabajar los siguientes años. Y la realidad es que hoy hemos visto que no podemos detenernos y podemos pensar que los riesgos que hemos identificado, inclusive hace 6 meses, son los mismos que hoy vamos a tener. Este año, los riesgos que debemos de haber ya visto a lo mejor a finales del año anterior, son riesgos que van a ser completamente diferentes a los que teníamos previstos antes de la pandemia del año 2020. Entonces, los ataques que nosotros conocemos y que van a seguir sucediendo son situaciones que nos ponen en desventaja si no es que estamos preparados. Vamos a ver aquí
una ráfaga de diferentes tipos de ataques y sobre todo que son ataques que van en tendencia. Algunos a lo mejor se han conservado, pero otros más siguen creciendo en tendencia. Esa solamente es una muestra de lo que las organizaciones nos tenemos que enfocar a identificar, a contener, erradicar, pero sobre todo a continuar nuestra operación. Malware, phishing, ataques internos, botnets, etcétera. Todo lo que nosotros ya conocemos son tendencias, son vectores de ataque con los cuales tenemos que seguir lidiando como empresas, como encargados, como expertos de seguridad. Y desafortunadamente para nosotros, pues esas amenazas van creciendo, ¿no? En lugar de contenerlas, en lugar de decir a lo mejor esta ya está erradicada y ya la industria o ya algo ya lo ha detenido completamente, la verdad es que no es cierto. Siempre seguimos lidiando contra nuevos tipos de amenazas. El tipo de malware, ¿no? Estamos hablando de que antes, hace ratito comentábamos que los virus eran potentes, eran malignos, y hoy el ransomware es fatal. Puede destruir, hemos visto en pequeñas empresas que completamente no pueden seguir operando porque toda su información ha sido secuestrada a través de un ransomware, toda la parte de financiera, de nóminas, de finanza, de su base de datos de clientes, y no tenían ni siquiera ningún respaldo. Volver a recuperarse puede tardar meses o inclusive no les puede dar tiempo para poderse recuperar. Entonces, son amenazas, son situaciones que nosotros debemos de tener bien consideradas. Necesitamos, como veíamos en la pantalla anterior, esos riesgos internos y esos riesgos externos, debemos de tenerlos ya bien identificados y debemos de saber qué es lo que vamos a hacer con ellos y de alguna manera ver cuáles pueden ser aquellos riesgos que van en tendencia para empezar a prepararnos para atenderlos en el momento de que ya sea una realidad constante, una realidad diaria con la cual tengamos que enfrentarnos en las organizaciones. ¿Cuáles son las acciones que yo podría considerar o que podríamos ver entre colegas, entre la gente que nos dedicamos a seguridad? Las estrategias de seguridad, cualquiera que se adopte, casi siempre deberá de ir acompañada con una identificación. Hablando de identificación de riesgos, hablando de identificación de amenazas, hablando de identificación de todos esos escenarios a los cuales cada una de nuestras organizaciones esté expuesta. Pareciera que cuando uno hace un análisis de la forma en cómo nosotros estamos expuestos, las empresas y los sectores industriales parecen tan diferentes, pero en el tema de seguridad son tan iguales, que solamente en algunos casos cambia la tecnología que se utiliza para cumplir con la operación. Sin embargo, esa estrategia de seguridad siempre tiene que ir acompañada con una identificación, con una protección, una detección, una respuesta y una recuperación. Creo que no hay manera actual que debamos de prescindir de cualquiera de ellas para poder atender cualquier incidente de seguridad o principalmente preverlo, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve tener una estupendo reacción contra un ataque si en realidad lo que importa es prevenir ese ataque o cuando menos identificarlo de manera temprana para que no tenga un efecto profundo en la operación de nuestras organizaciones? Otro punto es el entendimiento de las amenazas y los riesgos. Desafortunadamente, en muchas organizaciones, el concepto, el entendimiento de lo que significa tener un problema de seguridad de la información, a veces el concepto se ha mitificado en la parte de ciberseguridad. Es verdad, la ciberseguridad atiende todo lo relacionado de acuerdo a un concepto de la ISO, todo aquello que está conectado a Internet, lo que está conectado a una red, en este caso la red de redes que es nuestro Internet, pero dejan de lado todo lo demás. La seguridad o la seguridad de la información va más allá de la ciberseguridad. Si bien tenemos que proteger la parte digital, todos los activos que están conectados, todos los activos que conforman la operación de nuestra organización, sí son y deben de ser parte de nuestra estrategia de seguridad de la información. Acordémonos que la seguridad de la información va más allá de la parte tecnológica y se enfoca también al análisis de los procesos, a las personas, a los lugares donde trabajamos, y se vuelve un asunto mucho más completo que nosotros tenemos que visualizar como encargados y responsables de atender los temas de seguridad de la información.
Otro asunto importante es la alianza, los aliados tecnológicos con los que nosotros contamos. Un caso, por ejemplo, es las soluciones que maneja HP, y no necesariamente porque estemos atendiendo esta presentación con HP. Sin embargo, HP es uno de los aliados que yo considero que tiene soluciones muy anticipadas, muy avanzadas, muy enfocadas a solucionar problemas desde empresas pymes hasta grandes empresas. Entonces, los aliados en cuestión de tecnología, los aliados en cuestión de formación, los aliados en cuestión de visualizar cuáles son aquellos elementos que van a afectar en la seguridad, son siempre muy importantes tener considerados en nuestra estrategia y nuestro plan de seguridad en nuestras organizaciones. Yo veo la seguridad de la información como algo que tiene que ser, esto quiere decir que debe de estar en todos lados. El deber ser, o al menos la parte como deberíamos de nosotros pensarla, es que la seguridad hoy, con el Internet de las cosas, con toda la disponibilidad de la información para operar en una organización, la seguridad debería de ser eso, cumplir esa ubicuidad de estar en todos lados, en todos los momentos, para que nosotros como encargados de la seguridad no nos tome por sorpresa. Y como comentaba hace ratito, no reaccionar, sino prevenir ante un incidente, ante un ataque, ante una tendencia de amenaza. La resiliencia es un tema que ya lo hemos visto en años anteriores, y hoy el tema del COVID nos hace perfectamente sentido que debemos de tener también y adoptarlo en la parte de la seguridad. Y obviamente no olvidar también la parte de ser holísticos, ¿no? Es decir, entender que la seguridad debe de estar en todos lados, pero necesitamos considerar todo lo que conforma nuestra empresa. Recordemos que un atacante o una organización que está buscando dañarnos a través de un ataque, a través de vulnerar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de nuestra información en nuestra organización, puede buscar cualquier recoveco, una persona, un proceso, un software, un servicio, algo que nosotros no estemos considerando, que no lo estemos viendo de manera holística, puede ser justo el punto de acceso para comprometer no solamente esa infraestructura o ese activo, sino completamente nuestra organización. Y bueno, en ese sentido, yo quisiera retirarme una vez que hemos visto toda esta situación, todos estos temas que, como les comentaba, hay un estratega que sigue siendo, ha sido visionario después de tantos cientos de años, y a mí me gusta esta frase que comenta Sun Tzu, que dice: quien primero toma posesión en el campo de batalla y aguarda la llegada del enemigo, estará listo para el enfrentamiento. Y eso a nosotros como encargados de seguridad nos hace perfectamente sentido. Si no estamos preparados, si no sabemos lo que está sucediendo, si no nos anticipamos con una planeación, una estrategia de seguridad, seguramente nuestra empresa va a colapsar. Y el problema es que, pues a lo mejor lo peor que pudiera pasar es que la persona encargada de la seguridad le digan: oye, muchas gracias, no cumpliste con las expectativas, pero el daño que podemos hacer por no tener esa responsabilidad y esa visión para implementar una adecuada estrategia de seguridad puede impactar a una organización e inclusive desaparecer. Muy bien, pues muchísimas gracias por este tiempo que me han permitido platicarles acerca de todos estos temas, y cualquier cosa, cualquier situación de preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar con una pregunta para Ignacio, así que le pedimos que encienda su micrófono. Ignacio, ¿nos puedes explicar más a detalle, por favor, qué es un EDR? Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Básicamente, el concepto de EDR es la manera de cómo poder estar monitoreando el comportamiento de los usuarios o el comportamiento de servidores de equipo conectado a una red, en el cual nosotros podamos estar visualizando cuál es quizá en algún momento algún ataque que se quiera realizar, y nosotros podamos contener ese ataque, aparte obviamente de los ataques tradicionales de malware, el principal que ahorita es el ransomware,
pero algunas otras técnicas que pueden utilizar los atacantes, que es hacer un ataque directo hacia el activo. El EDR nos permite tener una visualización, aparte de contener el ataque, nosotros poder estar viendo y poder tomar decisiones, poder aislar ese equipo en el caso de que haya sido atacado y haya sido vulnerado, brincándonos a lo mejor la protección. Es una manera de poder monitorear esos equipos para poder tomar acciones si se presenta algún ataque. ¿Cuáles fueron las principales vulnerabilidades que SolarWinds explotó para llevar a cabo un ataque de estas dimensiones? Básicamente, al menos lo que se tiene publicado, las investigaciones que se han realizado a nivel software, a nivel de componente, poder tomar o realizar ataques, lo que se conoce como los backdoors, es decir, son fallas de software donde a través de cierta codificación mal realizada, nosotros podemos conectarnos a ese aplicativo, poder tomar el control de él y a partir de ahí manipular todo lo que haya en entorno y la funcionalidad de esta aplicación o aplicaciones que en el caso de SolarWinds pues fueron varias, ¿no? Entonces, básicamente es ese vector como se realizó el ataque hacia la marca.